Ya tengo el placer de estar con María Jamardo, periodista en El Debate, el nuevo medio dirigido por Víctor Rubio. Finalmente dimitió Manuel Castells. Tú ayer publicabas un tuit, María, yo creo que resume a la perfección la situación, ¿no? Decías, al menos piensen que Castells deja el ministerio para hacer lo mismo que hacía en él. Nada, pero sin cobrar de lo público. Eso que nos ahorramos. Bueno, no es exactamente cierto ni riguroso porque podría cobrar una prestación, digamos, Sí. durante los próximos 2 años, ¿no? Como exministro, con lo cual a lo mejor se nos duplica el gasto del nuevo responsable al frente de educación con respecto al tema, o de universidades en este caso, Sí. perdón, con respecto a su predecesor, que también podría seguir cobrando esa cantidad, pero bueno, desde luego lo que era una crítica absoluta porque creo que ha sido uno de los ministros Sí. que ha pasado más desapercibido. Yo no recuerdo ninguna sola decisión política desde el punto de vista del cambio de la mejora del sistema universitario en nuestro país y habría largo y tendido para Sí, hacer, sí, sí, sí. precisamente en un país que tiene los datos de paro más altos en el ámbito juvenil, en el segmento de los jóvenes de la Unión Europea y preocupantes desde el punto de vista de las cifras que facilita la OCDE y desde luego a mí me deja exactamente igual que cuando entró, sin mayor crítica ni mayor cuestionamiento a su trabajo que el que yo creo que no ha sabido o visibilizarlo o no ha hecho nada directamente. Un poco la estrategia que está siguiendo de una manera bastante hábil Yolanda Díaz para acabar Sí, con la marca Podemos. Y sí. creo que tiene que ver con esto, ¿no? Creo que más allá de los cambios que hayan podido surgir y de la salida de Castells por las razones que hayan sido, efectivamente, porque es una persona que ya no se encuentra del todo bien al frente de las responsabilidades que tenía o porque por motivos de salud no quería continuar en su puesto. Es totalmente lícito y legítimo que deje el espacio, pero Sí. también es muy sorprendente que el nombramiento sea de nuevo un catalán que se enardeció, que se jactó de haber votado en el referéndum ilegal del 1 de Sí. octubre, un referéndum que ya había sido declarado inconstitucional por el Tribunal de Garantías español, que además se hizo fotos depositando su papeleta, es decir, que validó un comportamiento que a mi modo de ver, desde luego, tiene un poco de democrático. Pero es que además, efectivamente, yo creo que coincidia ese perfil en el que Ada Colau, recordemos esa reunión a 5 mujeres que Sí. tuvo Yolanda Díaz hace unos días, algunas semanas, en la que incorporaba también a Mónica Oltra y demás, yo creo que hay que hacer una lectura un poquito por debajo de las líneas, ¿no? Y detectar ahí esos movimientos de Yolanda Díaz que quieren posicionando en el gobierno gente más afín a lo que pueda ser su futuro proyecto político y dejando ya por amortizada la marca Podemos. Desde luego. Bueno, cambiamos de tema porque Justicia ocultó al Supremo los presuntos abusos sexuales al hijo de Juana Rivas. Esto publicabais en el debate y es verdaderamente brutal y asqueroso a partes iguales. Bueno, a mí lo que me sorprende es que no haya ningún tipo de exigencias. Bueno, Sí. sí, Vox y el Partido Popular ya han pedido que se den explicaciones por parte de Pilar Llop, de la titular del Ministerio de Justicia, porque lo sorprendente es que si un juez de primera instancia de un juzgado de Granada, precisamente el juez que se negó a aplicar el indulto a Juana Rivas que le había concedido el gobierno, alegando que existía riesgo para esos menores porque él era conocedor de esa información, de unos presuntos abusos sufridos por el menor de los 2 hijos del exmatrimonio Arcuri Rivas en el tiempo en el que estaban bajo el cuidado y la compañía de su madre, pues desde luego si él dice que remite esa información, esos datos, ese informe a justicia para hacérselos llegar al gobierno y por supuesto al tribunal que estaba revisando en ese momento no solo el recurso interpuesto por Juana Rivas para que se le rebajase o se le absolviese de esa condena de secuestro que se le había impuesto en 2 instancias inferiores, en primera instancia y en la Audiencia Provincial de Granada, sino que además el Tribunal Supremo, la Sala Segunda, no accedió en ningún momento y no estuvo en disposición de valorar esa información cuando emitió los informes preceptivos pero no vinculantes para la concesión de ese indulto que finalmente el gobierno otorgó a Juana Rivas. Entonces, es bastante chocante. A mí me gustaría, desde luego, como periodista y como ciudadana, conocer las razones que llevaron a hurtar o a ocultar esa parte de la información del expediente de indulto y desde luego alguien tendrá que dar explicaciones. Pero fíjate
al final siempre o sea, los que más sufren son los más inocentes, que son los menores. O sea, me recuerdo las menores tuteladas en Baleares. Recuerdo el tema del caso del exmarido de Mónica Oltra. Estoy recordando, bueno, pues estamos hablando de este caso de Juana Rivas. El caso del niño del Canal del Mar de hace unos días. Es decir, estamos viendo que por parte de estas locuras independentistas, socialistas, feministas, pues al final quienes sufren pues son al final los más pequeños en muchas ocasiones. María, es aberrante. Bueno, cuando en lugar de utilizar la ideología para mejorar y trabajar la realidad, lo que haces es modificar o alterar el relato de lo que ha realmente sucedido para que encaje en tu ideología, es cuando nos situamos en estas posiciones absurdas y sobre todo irresponsables que tienen consecuencias muy graves. Yo creo que precisamente porque son los más desfavorecidos en el sentido de que no se pueden defender, de que dependen de quienes les representan para poder ejercer sus derechos, Claro. de que no tienen la madurez necesaria para poder expresarse como lo hacemos en la edad adulta, los niños siempre son los grandes perjudicados en todos los conflictos, en todas las imposiciones, en todas las decisiones, ¿no?, de los adultos. Y a mí me gusta hablar, precisamente por ello y por respeto a esos menores, de las acciones de los adultos. Ayer, precisamente, tenía acceso a información que publicó hoy en el debate sobre cuál es la posición del Ministerio de Igualdad y del entorno de Irene Montero con todos estos temas, y se siguen reafirmando, a pesar de ese expediente de presuntos abusos, en que la señora Juana Rivas es una buena madre y que la mala madre que se está intentando vender desde ciertos sectores de la justicia es violencia institucional contra esta señora. Como colofón, María, tenemos que hablar también de esa cada vez más nula separación de poderes que existe en España. Publicáis, 900 jueces españoles han denunciado a Europa los ataques recibidos por parte del gobierno, desde que llegó el gobierno de Pedro Sánchez, y esto no es opinión, esto es la más pura realidad. Europa bueno, ha tirado... la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, que es una de las más numerosas dentro de la carrera judicial, que aglutina cerca de 900, no llega a los 900, pero llega a cerca de 900 jueces que forman parte, ha hecho un estudio detallado, riguroso, un informe en el que ha detectado algo muy significativo. Siempre ha habido críticas a las sentencias judiciales por parte del poder político. Es algo hasta sano en una democracia poder cuestionar decisiones que no se comparten. Hombre, yo siempre soy de la opinión de que el legislador tiene en su mano cambiar la ley para que los jueces apliquen la ley que les parezca más justa, porque en definitiva ese es el trabajo del legislador, hacer leyes lo más justas posibles, lo más ajustadas posibles a la realidad social y a los valores de la sociedad, para que luego los jueces las apliquen. Pero lo que no tiene ningún sentido, y lo que están denunciando precisamente al Parlamento Europeo en el seno de una comisión de otras asociaciones judiciales de otros países, nuestros jueces, es que en España desde hace 2 años se ha notado un crecimiento exponencial de la crítica gratuita al Poder Judicial y a los jueces por el mero hecho de ser jueces y de ejercer esa profesión. Se les ha calificado de elitistas, de endogámicos, algo que es totalmente falso, porque el 70%, el 80% de los nuevos jueces provienen, la mayoría, de familias que no tienen ni padres ni madres jueces o familiares directos en la carrera judicial. Se les ha tachado de machistas, de heteropatriarcado, cuando en la mayoría de los juzgados de primera instancia, porque además en las últimas promociones de la judicatura así ha sido, hay un 80% de mujeres jueces. Entonces, no tiene ningún sentido seguir defendiendo ese relato. Se habla de que están vinculados a los tentáculos del poder, de las altas esferas, y no se critica, en cambio, por ejemplo, las puertas giratorias que hay en algunas ocasiones con los magistrados que dejan su plaza para convertirse en ministros, por ejemplo, y del ministerio vuelven otra vez a ocupar su plaza. Y los ataques de Podemos, que es especialmente incisivo con el Poder Judicial, además se han estructurado a modo de estrategia institucionalizada. Y eso es lo que están criticando y advirtiendo los jueces. Las críticas políticas y sociales a las sentencias, desde el punto de vista constructivo, son bien recibidas y son parte de la pluralidad y la libertad de expresión y de opinión de una democracia. Pero lo que no puede ser es que se usen las instituciones o que Podemos utilice los cargos que tiene y que ostentan las instituciones para denostar al Poder Judicial, para que los ciudadanos pierdan confianza en él, en definitiva, para tratar de controlarlo cada vez más. Porque eso es el peligro más grave que corre ahora mismo el Estado de Derecho español.